Bien, vamos a iniciar la conferencia de prensa. El tema fundamental que queremos tratar el día de hoy es el tema sobre toda la política de desarrollo urbano que se ha dado en la Ciudad de México y que pues hemos sido testigos, que ha causado sin número de afectaciones a quienes ya habitan los barrios, las colonias, las unidades habitacionales de esta ciudad. Estamos desde que iniciamos la legislatura, o más bien desde que fuimos electos diputados, nos ha sorprendido cómo es el tema que más solicitan los vecinos, los habitantes de la ciudad, que nos metamos para resolver problemas concretos sobre construcciones irregulares, sobre construcciones de plazas comerciales o edificios de 15, 20 pisos que afectan a los vecinos de las colonias aledañas, etc. Y bueno, ni se diga toda la lógica privatizadora que tiene el gobierno de la ciudad de espacios públicos. Hoy estamos debatiendo, por ejemplo, el tema de la Rueda de la Fortuna, donde el gobierno de la ciudad quiere entregar un espacio público. Primero quería adentro del bosque, ahora bueno, sigue siendo parte del bosque, al lado del Auditorio Nacional, pero un espacio público, concesionarlo a una empresa privada para que haga negocio. Y bueno, pues ya todos fuimos testigos del debate que se dio por el tema del corredor Chapultepec y bueno, tantos y tantos asuntos que hay en el tema del desarrollo urbano. Hemos estado trabajando, el grupo parlamentario de Morena, sobre alguna propuesta que ayude a ordenar, reencauzar este tema del desarrollo urbano en la ciudad. Bueno, ahorita seguimos comentando, pero hemos platicado con las autoridades del gobierno de la ciudad, hemos platicado con los otros grupos parlamentarios y nos parece impostergable que nos metamos de fondo a este tema. Todas las fuerzas políticas de la ciudad, obviamente el gobierno de la ciudad, los empresarios y también todos los grupos organizados de vecinos que han encabezado distintas luchas al respecto. Bien, sobre este tema le cedo la palabra al diputado David Cervantes, que es arquitecto, fue director del INDI, fue presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano en legislaturas anteriores y quien es, por parte del grupo parlamentario de Morena, quien ha estado encabezando todo este trabajo sobre el tema del desarrollo urbano. Gracias, César. Voy a dar lectura al boletín. Posteriormente también les entregaremos a ustedes sobre esta problemática que acaba de exponer César y el planteamiento de nuestro grupo parlamentario. A inicios del primer periodo de sesiones de esta legislatura, el grupo parlamentario de Morena presentó una iniciativa de decreto con la finalidad de que la Asamblea Legislativa, como uno de los órganos de gobierno de la ciudad, adoptara medidas inmediatas como la cancelación de las ODEs, como la derogación del artículo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano, como la realización de una serie de auditorías a las obras en proceso y las realizadas en este sexenio, entre otras, para detener la sistemática violación de derechos humanos derivada de la ejecución de los proyectos de desarrollo e infraestructura que se llevaban a cabo en ese momento o de los que se tenía conocimiento que se pretendían realizar, ya sea por actos violatorios de la normatividad por parte de la autoridad o de particulares y por los impactos negativos que dichos proyectos conllevan. Hasta ese momento se tenía registro de más de 60 proyectos de estas características, ya sea por denuncias de conocimiento, hechas de conocimiento público por vecinos o por las denuncias vecinales hechas directamente a las y los diputados de Morena. Esta situación se agrava día con día
pues a pesar de las pruebas contundentes de irregularidades y de violaciones a los derechos humanos presentadas en las múltiples denuncias y recursos jurídicos y administrativos interpuestos por organizaciones vecinales y por particulares, los órganos encargados de aplicar sanciones y medidas administrativas y los órganos jurisdiccionales en la gran mayoría de los casos postergan indefinidamente sus resoluciones, emiten resoluciones violatorias de la ley o en algunos casos, cuando se emiten resoluciones a favor de los vecinos, dichas resoluciones no se ejecutan por las instancias correspondientes. Bueno, de esto hay muchos ejemplos. Uno de los ejemplos más claros fue la resolución sobre la supervía del poniente que resuelve el tribunal ya que estaba hecha la supervía, y eso se sigue aplicando. El tribunal resolvió sobre un caso de Guti Cárdenas cuando ya la construcción había avanzado más del 50%, en otros casos como el de Coyuya, pues resuelven instancias y quien le toque ejecutar no ejecuta las resoluciones, en fin. Así hay una gran cantidad de casos. Asimismo, a lo largo de estos meses se han identificado otros proyectos iniciados en las administraciones delegacionales anteriores y nuevos proyectos que se están llevando a cabo o se pretenden realizar que de igual modo violentan la normatividad y el derecho al hábitat de los habitantes de esta ciudad. Entre otros casos que han incrementado la larga lista de estos proyectos, podemos mencionar: 1. Las más de 60 construcciones que no cuentan con ningún tipo de autorización o cuentan con documentación irregular, en los que la jefa delegacional de Tlalpan ha iniciado ya los procedimientos correspondientes, de acuerdo con la información que hizo de conocimiento público la propia delegada. 2. Desarrollos inmobiliarios en diversas colonias de Iztacalco, en los que no se han realizado los estudios adecuados del subsuelo y las construcciones que se están realizando generan daños graves en las viviendas vecinas y circunvecinas. El caso más relevante es el del complejo inmobiliario Vidatus Residencial en el fraccionamiento Coyuya, obra suspendida provisionalmente por resolución de un tribunal federal en juicio de amparo, dado que las autoridades delegacionales se negaron sistemáticamente a cumplir con su responsabilidad. 3. Construcciones de conjuntos habitacionales en los que se pretenden edificar una gran cantidad de viviendas aplicando irregularmente la norma 26 o aplicando indebidamente otras normas generales, como son los casos de Guti Cárdenas 103 en Álvaro Obregón, el proyecto conocido como La Parisina en Azcapotzalco, o las torres que planean construir en los pueblos de Joco y la colonia Santa Cruz en la delegación Benito Juárez. 4. La tala indiscriminada e irregular de árboles y la devastación de áreas verdes para la construcción de desarrollos privados o proyectos de infraestructura, como en las recientes etapas del deprimido Mixcoac, en proyectos como el de la privada de Príncipes o Barranca de Barrilaco en la delegación Miguel Hidalgo, la apropiación ilegal de un área verde para la construcción de un desarrollo inmobiliario en el Pedregal de San Ángel, y de estos casos podríamos mencionar como el más grave el de la construcción del tren interurbano México-Toluca, obra que de continuar su realización generará un daño ambiental irreparable para la ciudad por la pérdida de áreas boscosas y por la afectación del sistema hídrico natural de la zona poniente. 5. El indiscriminado concesionamiento e irregular uso del espacio público, como ya se evidenció con el caso del corredor Chapultepec y ahora con el CETRAM que se está desarrollando en la misma zona, la reubicación de verificentros en espacios públicos, el establecimiento de zonas comerciales en bajo puentes y el caso más reciente, el intento por construir la rueda de la fortuna en el bosque de Chapultepec, pretendiendo establecer una especie de estado de excepción en un área con valor ambiental en la que la ley, el programa delegacional de desarrollo urbano, que tiene rango de ley, prohíbe expresamente el uso del suelo para la instalación de juegos electromecánicos, tanto en la zona que se pretendía colocar inicialmente como en la zona que se pretende colocar en la actualidad. 6. A lo anterior hay que agregar los casos en los que por el abuso de la extracción de agua en los mantos acuíferos y la afectación general al subsuelo en diversas zonas de la ciudad, son cada vez más los casos de edificaciones dañadas por los asentamientos que sufren las construcciones
particularmente en viviendas en las delegaciones Iztapalapa y Gustavo Amadero. Todo esto ratifica nuestro planteamiento de la urgente necesidad de detener el desorden urbano ambiental en la ciudad y la violación sistemática del derecho al hábitat que ello provoca, mediante medidas emergentes como las que hemos propuesto en la iniciativa de decreto mencionada en un principio, y al mismo tiempo iniciar un amplio debate público sobre el proyecto de ciudad que queremos, partiendo del reconocimiento, la protección, realización y garantía de exigibilidad de los derechos individuales y colectivos de los habitantes y visitantes de esta ciudad. Para ello, el Grupo Parlamentario de Morena hace hoy una convocatoria a los demás grupos parlamentarios, al gobierno de la ciudad, a las organizaciones sociales y vecinales y ciudadanos en general, así como a los empresarios y desarrolladores inmobiliarios, a iniciar un debate público sobre esta problemática. En los próximos días haremos pública una convocatoria formal y entregaremos esta a los actores involucrados para iniciar este gran diálogo por el derecho al hábitat. Agregaría también que nosotros consideramos que la solución no es, como también lo han pretendido el gobierno, en discutir y elaborar un nuevo programa general de desarrollo urbano, puesto que la ley, mientras no se modifique, permite lo que está sucediendo hoy, que aunque existan programas generales, programas delegacionales, estos programas quedan como letra muerta porque la ley permite modificar los usos de suelo de manera discrecional por el gobierno, y lo que nosotros creemos es que primero hay que modificar la ley, establecer en nuestra Constitución claramente el derecho al hábitat y luego elaboramos la planeación de la ciudad que queremos. Bien, le doy ahora la palabra a la diputada Ana Juana Ángeles. Bueno, pues buenos días. Gracias por acompañarnos a esta conferencia de prensa. Aprovecho para felicitar a todas las mujeres aquí presentes, a las reporteras y fotógrafas. Hace 4 días, cuando escuché que al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera sería parte del comité directivo del C40, este grupo de liderazgo climático conocido como el C40, que es un grupo de ciudades que trabajan para reducir las emisiones de carbono y adaptarse al cambio climático, me causó indignación. Sonreí y pensé enseguida cómo su administración, apoyada por delegados sinvergüenzas, están acabando con los bosques del Cedral, el Ocotal y entre otros. Recordé las demandas de los habitantes de las delegaciones de Coajimalpa, Álvaro Obregón, respecto a la construcción del tren interurbano y del ecocidio más grande del país. Piensan dinamitar un cerro para dar paso a un túnel que conduzca este tren al servicio de unos cuantos que llevan el rumbo de Atlacomulco. Al estallar esta zona, acabarán para siempre con los bosques de agua. Justo donde piensan colocar los explosivos, nace un manantial. Es un camino de árboles que tardaron en crecer cientos de años. Por las mentes de los ecocidas como los delegados y exdelegados de Coajimalpa y de Álvaro Obregón, encabezados por Miguel Ángel Mancera y Enrique Peña Nieto, no están el respeto a los acuerdos internacionales celebrados por el C40, fundado en octubre del 2005 por 18 ciudades reunidas en Londres con el propósito de aunar esfuerzos que ayuden a favorecer el cambio climático a nivel mundial y luchar contra el calentamiento global, ni el cambio climático ni el respeto a los derechos humanos. Estos y más políticos ecocidas piensan que con trabajos de jardinería se resolverán los efectos por las talas de árboles realizadas durante sus gestiones como delegados de Coajimalpa, Álvaro Obregón, y con ellos se ayudará a evitar el calentamiento global. Lamentablemente, el nombramiento de Mancera como promotor del desarrollo urbano sustentable, los de C40 conocerán los planes de Mancera en contra de los bosques capitalinos. Con gran descaro aseguró Mancera: me siento honrado de contribuir con el liderazgo de C40 por un futuro urbano más sustentable que sea garantía de un mundo prometedor
para nuestras futuras generaciones. Así lo aseguró el jefe de gobierno. La crisis que hoy vivimos es en verdad muy profunda. La euforia irracional de los grandes desarrollos comerciales e inmobiliarios le han quitado cualquier propósito de sustentabilidad a la Ciudad de México. Padecemos una verdadera crisis de movilidad y es una situación de gran desesperación social por la cantidad de tiempo que estamos perdiendo diariamente. No puede ir a otros lugares del mundo a dar clases de movilidad. A diario se estima que una persona invierte 3.5 horas al día en traslados, con base en datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. La congestión vehicular en esta zona metropolitana es una de las más altas del mundo. De acuerdo al Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México, 2014-2015, del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, Hábitat, tan solo en la Ciudad de México, el congestionamiento vial provoca una pérdida de 3 millones de horas al día. Un estudio del Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo reveló que en la Ciudad de México circulan al menos 5 millones de vehículos, los cuales genera embotellamientos y caos vial, produciéndose por consiguiente una pérdida anual del 3.1% del Producto Interno Bruto. Las contingencias ambientales se han vuelto cotidianas, lo que indica que el gobierno local cuenta con una pobreza de acciones en materia de mitigación y adaptación frente al cambio climático. Y por el contrario, se agrava la destrucción de las zonas del suelo de conservación y la deforestación se hace imparable. No estaría mal que entre los compromisos que según ha cumplido relacionados a movilidad vehicular y peatonal y por los cuales fue considerado, hubiera un impacto significativo para reducir la inseguridad que vive en el transporte y vías públicas. De acuerdo a la encuesta de la calidad de vida en la zona metropolitana, el programa ¿Cómo vamos, Ciudad de México?, realizada durante 2015, determinó que el robo en la calle y el robo en el microbús son altos y van del 35 al 31% respectivamente. Con este tipo de problemas que Mancera no ha resuelto y solo se dedica a promover un discurso o políticas públicas para dar una buena imagen como gobernador para su beneficio y el del PRD, su partido. Es justo decir que no merece tal nombramiento. Hoy vivimos una ciudad menos sustentable. La calidad de vida de los habitantes se ha reducido de manera sustancial. En realidad es muy poco lo que Mancera puede ir a recomendar a los habitantes de las otras 40 ciudades de diversas partes del mundo. Le queda muy bien el refrán de candil de la calle, oscuridad de su casa. Y bueno, muchas gracias. Estamos preocupados por lo que está sucediendo en esta ciudad. Es por eso que hoy comentamos cuál es el problema de todas nuestras delegaciones de nuestra Ciudad de México.